No sé cuántos de nosotros, y yo creo que la mayoría de nosotros estamos hartos de mensajes. No me refiero a mensajes desde aquí, principalmente, sino en general, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos ya cansados de mensajes, de noticias falsas? ¿Cuántos de nosotros no nos creemos lo que nos dicen? ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto defraudados por promesas que no se han cumplido, por situaciones que nos han prometido y que nos han dicho que eran verdaderas y en cambio pues no lo han sido? Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado esta situación, esta dificultad, este problema. Es decir, las falsas noticias abundan a nuestro alrededor. No he inventado nada nuevo ni he descubierto absolutamente nada nuevo. Es algo que estamos conviviendo diariamente, continuamente, noticias que no son verdaderas y en algunos casos, sobre todo al haber una mayor comunicación como tenemos hoy en día a través de los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance, esas noticias son absolutamente, continuamente están bombardeando nuestra mente. Ahora, ¿cómo distinguirlas o si sabemos distinguirlas? Cuando descubrimos o oímos de una noticia que consideramos o que creemos que es falsa. A veces es muy difícil. Yo creo que en muchas ocasiones no sabemos distinguirlas, al menos en un primer momento. Pero para saber distinguirlas o qué hacer para verificarlas, evidentemente, una de las cuestiones que debemos de tener en cuenta es acudir o ver otras fuentes para poder contrastar fuentes que nos consideramos o que creemos que son fidedignas y contrastar si realmente lo que hemos oído funciona o está bien. Entonces, es para que tengamos en cuenta cuán difícil es para nosotros poder, siendo bombardeados de tantas noticias, saber exactamente cuáles son las verdaderas. Y por eso he traído hoy una que es un mensaje digno de crédito, es un mensaje verdadero, es un mensaje en el cual podemos confiar y descansar. Es el mensaje, en sí puedo decir y digo, y creemos, aquellos que creemos en Dios, que sabemos que el mensaje que encontramos en la Biblia, en su palabra, es un mensaje digno de crédito. Pero yo quería concentrarlo en un texto, en un versículo que encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 en concreto, pero vamos a ver un poco el contexto de ese versículo. Pero justamente en el versículo 15 nos dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y dice así el versículo: este mensaje es digno de crédito. Este mensaje que voy a dar es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Algunos dicen que quizá en lugar de decir yo soy el primero, podría decir yo soy de primera categoría. Es decir, Pablo está escribiendo a un colaborador suyo, a un hijo en la fe, alguien que conoció el Evangelio, conoció a Jesús a través de la predicación de Pablo, con el cual tenía una relación muy íntima, muy personal, que se llamaba Timoteo, y le está escribiendo una carta personal, está escribiendo aspectos que tienen que ver con la vida, con la Iglesia, con cómo comportarse, cómo hacer, cómo manejar ciertas situaciones, pero en este texto y en este contexto que vamos a leer ahora, más amplio, no solamente el versículo, sino versículos anteriores y versículos posteriores, es el que me gustaría reflexionar un poco sobre ello. Y muchas veces no sabemos cómo presentar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a aquellas personas que no conocen al Señor. Y a veces no sabemos muy bien cómo entrar o cómo hablarles o cómo decirles o cómo hablarles de Jesús a personas que, entre otras cosas, no quieren saber nada que tenga que ver con Dios, ni con la religión, y de una forma u otra rechazan y nos consideran que somos así o asá, ¿no? Que nos consideran un tanto religiosos o que nos consideran, incluso en ocasiones hasta puede ser que nos consideren fanáticos, ¿no?
Pero lo importante es que a veces con esta situación nos cuesta a nosotros llegar o poder presentar el Evangelio, presentar las buenas noticias de la salvación a las personas que nos rodean. Satanás está haciendo una gran labor en cuanto a este aspecto de cerrar el corazón y la mente de aquellos que hay a nuestro alrededor. Y de muchas formas o maneras lo que hace es distraer la atención para que no escuchen ni quieran saber nada acerca de la persona de Dios. Ahora, reflexionando sobre el testimonio, el de Pablo, y con el fin de tener una referencia fácil o sencilla, para poder manifestar cuál podría ser, de una forma breve y concreta, una exposición del mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia para el hombre hoy lo podemos encontrar en este versículo, en el versículo 15 del capítulo 1 de la primera carta y que hemos leído. Este es un texto referenciado como uno de los mensajes que más pronunció Charles Spurgeon, un predicador inglés en el siglo XVIII, y según dicen, este versículo, este texto, fue uno de los que más predicó. Y fijaos que es el mensaje resumen de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Ese personaje que algunos dicen es un personaje histórico que vivió hace 2000 años, etc., y que la Biblia nos habla que era el Hijo de Dios viniendo a este mundo para hacer algo. ¿Y qué es lo que vino a hacer a este mundo? Ni más ni menos que salvar a los pecadores. Lo hemos leído así. Este es el mensaje que es digno de crédito, que merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo añade, de los cuales yo me considero el primero o uno de primera categoría. Y ahora desarrollaremos un poco por qué dice y por qué Pablo se consideraba como tal, ¿no? Por tanto, si tuviéramos que resumir, tuviéramos que hacer un resumen de cuando estamos hablando con alguien sobre mi fe en la persona de Cristo Jesús, puedo utilizar este versículo. Y es un versículo corto, sencillo, que podemos retener muy fácilmente en nuestra mente, pero que podemos expresarlo de una forma clara, concisa, concreta. Otra cosa es la reacción de que lo oye. Puede aceptarlo, creerlo, interesarse, despreciarlo. Esa es otra situación. Es la situación de aquel que recibe algo, una noticia, y considera que es una fake news, que es una noticia que no le interesa, no le conviene. Esa es otra cuestión. Es la actitud que uno tiene ante recibir una información. Pero lo que sí que está claro es que como cristianos, una de las formas, una de las maneras de poder dar un mensaje que es digno de crédito puede ser esta expresión. Hay muchas más en la Biblia, pero especialmente esta es una de ellas. Por tanto, podemos resumir que lo que Cristo Jesús vino a este mundo es morir, mejor dicho, vino a salvar a los pecadores, y eso lo hizo entregando su vida, y el pan y el vino que hemos tomado nos hablan y nos recuerdan cuál fue el precio que Jesús tuvo que pagar. Ahora, para ponerlo en el contexto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, vamos a leer desde el versículo 12, es decir, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a analizar un poco las razones y la conclusión a la que Pablo llega a decir este versículo y ver también las consecuencias de esto. Y dice el texto: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Doy gracias al que me fortalece. Pablo está
hablando con Timoteo y le está diciendo, o habla de su testimonio, diciendo y empezando diciendo: agradezco a Dios. Agradezco a Dios por algunas cosas. Primero, agradezco a Jesús, al Señor Jesús, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me consideró, en primer lugar, por fortalecerme, por darme fuerza, por darme la potencia necesaria para entender y creer en lo que más adelante él considera y especifica. Le da gracias a Dios por fortaleza, porque ha recibido fortaleza de Dios, por considerarme digno de confianza, por tenerle por fiel. Es decir, Pablo está diciéndole a Timoteo que Dios le ha fortalecido y le ha considerado digno de confianza. Es decir, le ha considerado una persona fiel. Y después veremos quién era Pablo. Y bueno, lo sabemos, muchas veces hemos hablado del testimonio de él, ¿no? Pero que es interesante ver cómo él mismo se define a sí mismo. Y además dice, sigue diciendo: me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Es decir, siendo Pablo quien era, Dios le fortaleció, le consideró digno de confianza y le puso a su servicio, al servicio de Dios. Ahora Pablo, después de decir esto, después de dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, expresa y manifiesta cuál fue su vida anterior. Y eso lo encontramos en el versículo 13. Anteriormente a que Dios hiciera esto en su vida, dice que yo era un blasfemo. Y blasfemo tiene que ver con negar el poder y la majestad de Dios. Eso es lo que hizo Pablo. Negaba el poder y la majestad de Dios. ¿Por qué? Pues porque perseguía a aquellos que consideraba que se habían apartado de la ley judía, que era la ley del pueblo en aquel momento, que seguían la ley de Dios, y se apartaban y estaban empezando una nueva, para ellos un nuevo camino, una nueva secta, a la cual denominaban el camino. Dice además también que era insolente, injuriador, es decir, que su propósito era herir a aquellos que estaban siguiendo o empezando por otro camino. Yo quisiera recordaros solamente algunos versículos que Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 9, menciona con respecto a la conversión de Saulo. Dice que mientras tanto, dice el capítulo 9, versículo 1, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres, a todos los que empezaban ese nuevo movimiento que se denominó en ese momento el camino, es decir, a los seguidores de Jesús. Pablo estaba tratando y trataba de perseguir, de encontrar y de llevar presos a Jerusalén a aquellos que pertenecían al camino. Y esa es el primer testimonio que encontramos en el libro de los Hechos respecto a la conversión de Pablo. Pero más adelante, en el capítulo 22, habla incluso de qué es lo que él hacía en esa actitud, en ese deseo de acabar con los hombres y mujeres que seguían el camino. Dice en el 22, versículo 4: perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allí con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontraba para que fueran castigados. Es decir, Pablo está describiendo una situación de cuál era su condición, cuál era su forma de actuar y su manera de hacer las cosas. Y aún un poco más adelante, también dando testimonio de su cambio, de su situación anterior a conocer a Jesús, dice en el capítulo 26, versículo 10: eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándoles para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo
de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Una persona con esta actitud, con este deseo de acabar con aquel nuevo movimiento que estaba surgiendo, con ese movimiento llamado El Camino, o lo denominaron El Camino, es decir, personas que seguían a Jesús, que habían creído que Jesús había muerto en la cruz y que había resucitado, y que por eso creían en Él, y por eso aquellos nuevos cristianos que se estaban formando, aquellos grupos que se estaban formando, habían sido perseguidos por este Pablo. Es decir, Pablo tenía, por así decirlo, una condición de perseguidor, de blasfemo, de injuriador o insolente, como hemos leído, ¿no? Una persona que tenía esas características con respecto de odio y de rechazo a todo lo que no fuera lo que él creía, lo que él pensaba. Ahora, Dios tuvo misericordia de un hombre así. Dios tuvo misericordia de una persona que actuaba de esta manera. Y Dios sigue teniendo misericordia hoy de personas que actúan, si no exactamente igual, pero sí de una forma desmedida como actuaba este hombre. Y Dios sigue llamando hoy a personas y sigue hablando y llegando a personas con características que evidentemente no hablan bien de Dios. Ahora, Dios tuvo misericordia de mí, dice Pablo, porque era un incrédulo, porque no creía, porque estaba obcecado en su deseo, en su voluntad de acabar con aquellos cristianos. Y porque actuaba con ignorancia, sin conocimiento. ¿Cuántas personas hay en nuestro alrededor que están en una situación así, que son incrédulas, que no tienen ningún conocimiento, que no quieren oír, ni quieren enterarse, ni quieren saber nada acerca de Dios, ni quieren escuchar? En tantas ocasiones nos ha pasado que cuando hemos querido hablar de algún tema con respecto a la persona de Jesús, recibimos el rechazo, recibimos esa situación de no querer saber absolutamente nada. Ahora, ese cambio, ese proceso que se originó en la vida de Pablo, es el mismo proceso que se ha originado en tu vida y en mi vida si hemos confiado y creído en el Señor Jesús. Si hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Dice que Dios derramó sobre él su gracia en abundancia. Su regalo, un regalo de Dios para el ser humano, el regalo de Dios para ti y para mí. Y de una forma abundante. Es decir, la gracia es algo que se da sin esperar recibir nada a cambio, pero es algo que emana de Dios para cada uno de nosotros. Y en este caso, en el caso de Pablo, pero en el caso de cada uno de los que estamos aquí, es la gracia de Dios la que nos ha acercado a Él. Es la misericordia de Dios la que nos ha hecho abrir los ojos y darnos cuenta de quién es el amor de Dios derramado por cada uno de nosotros. Dice Pablo que su gracia vino sobre él, estamos leyendo en el versículo 16, pero precisamente por eso, es decir, por esa situación que él estaba llevando a cabo, que él en su idea de perseguir y de perseguir a los cristianos, en su idea de hacer daño y de matar incluso a los creyentes, llevarlos a la cárcel, incluso matar a algunos de ellos, en esa situación, en esa idea, dice que Dios fue misericordioso con él. Dios tuvo misericordia con él. Qué importante es que Dios no tuvo en cuenta cuál era su situación, cuál era su posición, qué es lo que él pretendía, qué es lo que él estaba haciendo con aquellos que seguían a Jesús, con aquellos que creían en Jesús y que estaban siguiéndole. Y por lo tanto dice, precisamente por esa situación de mi vida, de mi forma de actuar, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, así se consideraba, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Y eso es lo que hemos estado cantando en esta mañana. Al iniciar, Pili nos ha animado a ello y después hemos seguido recordando el amor de Dios. Ese amor que no tiene contrapartida, es decir, que no depende de que nosotros hagamos, de que nosotros seamos, de que nosotros tengamos unas capacidades determinadas. No había nada en Pablo, no había nada en cada uno de nosotros que pudiera recibir
por nuestro esfuerzo, por nuestro interés, por nuestra voluntad, recibir nada de Dios. Absolutamente nada. Y Dios, a pesar de ello, a pesar de que nuestra mente estaba alejada de Él, no queríamos tener ninguna relación con Él, Dios derramó su misericordia. Igual que lo hizo con Pablo en este texto, en esta expresión, en esta experiencia que tuvo aquí. Derramó de su gracia en abundancia, le capacitó, le dio la fe necesaria para creer y le abrazó con su amor. El amor que solamente Cristo puede dar, el amor que viene de lo alto, que viene de Dios para con nosotros. Por lo tanto, es un mensaje digno de crédito. Es un mensaje que nos habla de lo que Dios ha venido a hacer en la persona de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Ha venido para salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos, no sé si de primera o de segunda o de tercera categoría, pero sí que somos pecadores. Cristo fue misericordioso y manifestó su infinita bondad también con un propósito, con una voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Jesús, de Dios con respecto a Pablo? Lo encontramos en los versículos 16 al final. Dice: así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán vida eterna. El propósito de recibir lo que Dios nos ha dado, la salvación, de recibir su misericordia y su gracia, nos permite ser testigos para aquellos que están cerca de nosotros, para aquellos que no creen. Y ese es el texto que nos indica aquí. A fin de ser ejemplo para los que creyendo en Él, para los que crean en Él, reciban la vida eterna. Esa es también una función que para nosotros como cristianos tenemos mientras estamos en esta tierra. Después de haber conocido al Señor, debemos de ser un ejemplo y un testimonio para los demás. Debemos ser un ejemplo en nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, en nuestra manera de poder comunicar con otros y de poderles hablar a otros de lo que el Señor ha hecho antes en mi vida, en nuestra vida, en tu vida también. Por tanto, y esta es la conclusión que encontramos en este apartado, en el versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, ¿a quién dar la honra, a quién dar la gloria? Al Rey eterno, al Rey que es permanente, que es eterno, que no tiene principio ni fin, a ese Dios a quien adoramos, a quien hemos cantado, a ese Dios que está por encima de todo, Dios creador, un Dios que se ha preocupado de nosotros, un Dios inmortal, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios invisible que no podemos ver de una forma directa, pero podemos experimentar de una forma personal en nuestra relación con Él, en nuestra vida de comunión con Él. Al único Dios, no hay otro Dios, no hay otro a quien podamos dirigirnos. Al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología que algunos textos en la Biblia se repiten parecidos, no exactamente igual, pero parecidos. Es una forma de darle la honra y la gloria a aquel que ha hecho posible que tú y que yo y que personas que vendrán, es decir, personas que aún no conocen, aún no han tenido esa experiencia personal con Él, pues van a tener esa oportunidad y por eso oramos para que muchas más personas puedan llegar a conocerle, para que muchas más personas que hay a nuestro alrededor, familiares nuestros, amigos, conocidos, tengan la oportunidad de escuchar ese mensaje que es digno de crédito, ese mensaje que es real, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy un ejemplo de que Cristo ha transformado y ha cambiado mi vida. Y ese es el mensaje que debemos de comunicar a aquellos que nos rodean, a aquellos que no le conocen, para que puedan llegar un día a conocerle, para que seamos un testimonio para aquellos, para que podamos hablarles de la experiencia personal que hemos vivido cada uno de nosotros en nuestra relación con el Señor y con Dios, y esa experiencia nos ayuda y nos hace ver las cosas con una perspectiva completamente diferente. Que el Señor nos ayude a ser personas que tengamos la oportunidad de comunicar mensajes cortos, sencillos, pero que sean realmente dignos de crédito, como dice ese texto. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy un ejemplo. Pablo lo era,
tú y yo también somos un ejemplo y ese ejemplo podemos manifestarlo, podemos trasladarlo, podemos llevarlo hacia los demás. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Voy a terminar orando, pidiéndole que Dios nos bendiga como iglesia, también como cada uno de nosotros, para que podamos ser testigos allí donde estemos y podamos llevar un mensaje de salvación, un mensaje de verdad, fidedigno, un mensaje que no cambia, un mensaje que es permanente, un mensaje firme, el mensaje de la cruz. Fue la cruz la que nos guió y la que nos llevó, en la que nos hemos fijado y la que nos lleva, nos ha dado la vida y la vida en abundancia. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos guíe y que nos ayude. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, por esta oportunidad que hemos tenido hoy de poder recordar cuáles son las bendiciones que recibimos de ti, sobre todo cuál es tu amor, cuál es el amor con el cual nos has amado, cuál es la misericordia que has tenido para con nosotros, aún sin nosotros tener ninguna actitud, ningún beneficio que pudiera merecer tu atención. Pero tú tuviste amor y misericordia, como lo tuviste con Pablo, lo has tenido con muchos de los que estamos aquí y nos has dado vida y vida en abundancia. Que esa experiencia personal que hemos vivido sea una experiencia que podamos transmitir a otros. Nos has puesto como ejemplo para que otros también puedan escuchar y ver a través de nuestra vida, a través de nuestra forma de ser y de actuar, puedan ver una transformación que no es mérito nuestro, que no es mérito de los que estamos aquí, sino que es por tu gracia y por tu amor. Queremos darte gracias por ello. Oro por esta iglesia, por el testimonio de años y de muchos años aquí en este país. Oro, Señor, para que muchas personas puedan llegar a conocerte, puedan escuchar y puedan tomar decisiones de seguirte y de servirte. Y, Señor, oro por cada uno de mis hermanos aquí para que puedan llevar a cabo la obra, el ministerio y el testimonio a aquellos que están a su alrededor. Y todo ello, Señor, lo pongo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.